Era de noche. Creo que era un Lotus. El coche era Lotuses. Y primero voy a empezar diciendo que como buenos georgianos vamos a en 1990. Pretty Woman se convirtió en un éxito masivo, convirtiendo a Julia Roberts en un nombre familiar y dándole a Richard Gere uno de los papeles más icónicos de su carrera. En la pantalla, la química entre las dos estrellas era innegable. Los fans creían que las chispas que veían en la película tenían que ser reales. Pero detrás de las cámaras, las cosas eran muy diferentes. Ahora, a los 75 años, Richard Gere está hablando abiertamente sobre lo que realmente sucedió durante el rodaje. Si bien siempre ha sido educado al hablar de la película, recientemente admitió algo sobre Julia Roberts que nadie esperaba. ¿Qué dijo Richard Gere? Acompáñenos mientras entramos en los detalles. ¿Quién era Richard Gere antes de la fama? La carrera de Richard Gere no sucedió de la noche a la mañana. Fue el resultado del trabajo duro, el crecimiento y más de unos cuantos giros inesperados. Nacido el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Gere se crió en Syracuse, Nueva York, en una modesta y unida familia metodista. Su padre Homer trabajaba en el sector de los seguros, pero en su juventud soñó con ser pastor. Su madre Doris era ama de casa. Ambos tenían raíces estadounidenses. Gere desciende de varios pasajeros del Mayflower, entre ellos John Billington y William Brewster. Durante su juventud, Gere no se centró en la actuación. En la escuela secundaria North Syracuse Central, fue un atleta destacado y un trompetista habilidoso. Obtuvo una beca de gimnasia para la Universidad de Massachusetts Amherst, donde estudió filosofía. Pero después de 2 años, abandonó los estudios atraído por la interpretación. Gere comenzó su carrera en el teatro. En 1969 actuó en Rosencrantz y Guildenstern Han Muerto y más tarde protagonizó un musical de rock que no duró mucho en Broadway. En 1973 se unió al elenco londinense de Grease mucho antes de que se convirtiera en película. Un momento clave llegó en 1979 cuando interpretó a una víctima gay del Holocausto en la producción teatral de Bent, un papel audaz que le valió el reconocimiento y un premio del mundo del teatro. A mediados de la década de 1970, Gere comenzó a aparecer en películas. Aunque fue reemplazado en Lords of Flatbush después de un enfrentamiento con Sylvester Stallone, eso no lo detuvo. Consiguió un papel clave en Looking for Mr. Goodbar. 1977 brilló en Days of Heaven. 1978 de Terrence Malick. Pero fue American Gigolo 1980 la que lo convirtió en una estrella. La mezcla de estilo y vulnerabilidad de la película definió la presencia de Gere en pantalla y las mujeres de todo el mundo se fijaron en él. An Officer and a Gentleman. 1982 lo catapultó aún más al estrellato. La película fue un éxito de taquilla y le valió su primera nominación al Globo de Oro. Durante el resto de la década de 1980, las películas de Gere tuvieron altibajos, pero él se mantuvo ocupado esperando el siguiente gran momento. Ese momento llegó en 1990 en 2 ocasiones. Primero con el crudo thriller policíaco Internal Affairs y luego con Pretty Woman, donde protagonizó junto a Julia Roberts. La película se convirtió en un clásico y Gere fue nominado nuevamente al Globo de Oro. Él y Roberts se reunirían más tarde en Runaway Bride 1999, demostrando que su poder de taquilla seguía intacto. Durante la década de 1990, G interpretó una amplia gama de papeles desde la romántica Summersby hasta el drama legal Primal Fear. Incluso encarnó a un luchador irlandés ex-year en The Jackal, adoptando un acento irlandés para el papel. No tenía miedo de arriesgarse y le salió bien. A principios de la década de 2000, Gere estaba en la cima de su carrera. Protagonizó 3 películas importantes solo en 2002: The Mothman, Prophecies Unfaithful y Chicago. Esta última ganó el premio a la mejor película en los Oscar y Gere finalmente se llevó a casa un Globo de Oro por su actuación. Ese mismo año también fue nombrado el hombre más sexy del mundo por la revista People. De estudiante de filosofía a actor de Broadway y galán de Hollywood, ha permanecido impredecible
e inolvidable. Y si bien los fans lo conocen por el encanto que aporta a la pantalla, es su versatilidad y determinación lo que más admiran. Mientras Richard Gere se convertía en un nombre importante en Hollywood, Julia Roberts también comenzaba a encontrar su lugar. La difícil infancia de Julia Roberts. Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, a las afueras de Atlanta. Sus padres, Betty Lou y Walter Roberts, eran actores y profesores. Julia tiene ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa, galesa, alemana y sueca. Su familia era religiosa. Su padre era bautista y su madre católica. Julia fue criada en la fe católica. Tiene un hermano mayor, Eric Roberts, que también es actor. Una hermana mayor, Lisa, y una sobrina, Emma, que siguió la tradición familiar y también se convirtió en actriz. Julia también tenía una media hermana menor, Nancy Mose. Sus padres se conocieron actuando en obras de teatro para las Fuerzas Armadas estadounidenses y más tarde fundaron una escuela de teatro en Atlanta. Incluso enseñaron actuación a Yolanda King, la hija de Martin Luther King Jr. Como la familia Roberts no tenía mucho dinero en ese momento, Ketta Scott King pagó la factura del hospital cuando nació Julia. Fue un pequeño gesto de bondad que significó mucho. Los padres de Julia se divorciaron en 1972, cuando ella tenía 5 años. Ese mismo año, su madre se casó con un hombre llamado Michael Mose, con quien Julia no se llevaba bien. Él solía estar desempleado y era abusivo, y Julia afirmó más tarde que el matrimonio de su madre con él fue un gran error. La pareja tuvo una hija, Nancy, quien lamentablemente falleció en 2014. El padre de Julia falleció de cáncer cuando ella tenía solo 10 años. De niña, Julia no soñaba con ser actriz. De hecho, quería ser veterinaria, pero la vida tenía otros planes. Tocaba el clarinete en la banda de su escuela y asistió a escuelas públicas en su ciudad natal. Pero después de graduarse de la preparatoria, Campbell se mudó a la ciudad de Nueva York para probar suerte en la actuación. Julia se unió a una agencia de modelos y comenzó a tomar clases de actuación, iniciando así su camino para convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood. Si bien su infancia estuvo llena de altibajos, estos le dieron fuerza y determinación. Los desafíos que enfrentó en casa contribuyeron a forjar la pasión y la emoción que transmite en sus papeles. Julia Roberts no se hizo famosa de la noche a la mañana, sino que se ganó su lugar paso a paso. La carrera de Julia. Julia Roberts comenzó su carrera en televisión en 1987, interpretando a una joven sobreviviente de violación en un episodio de Crime Story. Un año después, debutó en el cine en la película Satisfaction 1988, donde interpretó a una integrante de una banda junto a Liam Neeson y Justine Bateman. Por esa misma época, filmó un papel muy pequeño en Blood Red junto a su hermano Eric Roberts, pero esa película no se estrenó hasta 1989 y ella solo tenía 2 palabras de diálogo. Ese mismo año también apareció en un episodio de Miami Vice. Su primer gran éxito llegó con la comedia romántica independiente Mystic Pizza de 1988, donde interpretó a una adolescente lusoamericana que trabajaba en una pizzería. El público y la crítica se fijaron en ella. El célebre crítico Roger Ebert elogió su belleza y energía diciendo que destacaba y dando a entender que la película sería recordada por lanzar a futuras estrellas. Luego llegó Steel Magnolia 1989, una película basada en la obra de teatro. Roberts interpretó a una joven con diabetes actuando junto a grandes nombres como Sally Field, Dolly Parton y Shirley Mlan. Aunque supuso un gran avance en su carrera, la experiencia no fue fácil. El director Herbert Ross era conocido por su dureza, especialmente con Julia. Su compañera de reparto Sally Field declaró posteriormente que fue particularmente duro con ella durante el rodaje. Aún así, Roberts brilló en el papel y obtuvo sus primeros premios importantes, un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto y su primera nominación al Oscar en la misma categoría. Pero fue Pretty Woman 1990 la que convirtió a Julia Roberts en una estrella.
Ella interpretó a Vivian, una trabajadora sexual fuerte y encantadora, que se enamora de un adinerado empresario interpretado por Richard Gere. Muchas actrices famosas rechazaron el papel antes de que Julia lo consiguiera. Actrices como Meg Ryan, Molly Ringwald y Michelle Pfeiffer lo rechazaron. Roberts ganó $300,000 por el papel, que le valió un segundo Globo de Oro y otra nominación al Oscar, esta vez a Mejor Actriz. Pretty Woman batió récords de taquilla para comedias románticas, recaudando más de $463 millones en todo el mundo. Además, nos regaló uno de los momentos de moda más icónicos de la historia del cine. El vestido rojo que lució Roberts en la película sigue dando que hablar hoy en día. El éxito de la película no solo convirtió a Roberts en un nombre conocido en todos los hogares, sino que la catapultó definitivamente al estrellato cinematográfico. Ahora la pregunta que todos se hacen: ¿cómo consiguió Julia Roberts el papel Pretty Woman? No siempre fue concebida como la comedia romántica ligera que conocemos hoy. De hecho, comenzó como un drama oscuro y crudo con un final aún más sombrío. Julia Roberts obtuvo el papel principal cuando la película todavía se titulaba 300, en referencia a la cantidad de dinero que su personaje Vivian Ward recibió por una semana de compañía. Pero solo 3 días después de conseguir el papel, todo se vino abajo. La productora Western Pictures cerró repentinamente. Esta pequeña compañía cinematográfica quebró durante el fin de semana y para el lunes me quedé sin trabajo, dijo Roberts en una entrevista de 2019 con Patricia Arquette. En ese momento, Arquette también había audicionado para el papel y describió el guión original como una película de arte cruda con un final triste y serio. Estaba muy lejos del cuento de hadas que finalmente se plasmaría en la pantalla. Poco después, Disney compró los derechos del guión y el director Gary Marshall se unió al proyecto. Si bien consideraba a otras actrices famosas para el papel principal, decidió reunirse con Roberts por respeto. Al fin y al cabo, ya la habían elegido una vez. Como es una gran persona, pensó que lo justo sería reunirse conmigo, explicó Roberts. Aquella reunión lo cambió todo. Marshall quedó convencido por Roberts y la película se reescribió por completo para adaptarla a sus puntos fuertes. El tono oscuro desapareció. En su lugar surgieron el encanto, el humor y la emoción. Roberts aportó cualidades de forma natural. Lo cambiaron todo, dijo ella, y se convirtió en algo que encajaba perfectamente con mi estilo. Al final, mantener a Julia Roberts en Pretty Woman resultó ser una decisión brillante. Elegir a otra actriz habría sido, como dice Vivian en la película, un gran error. Un error garrafal. La película que conocemos hoy no siempre fue un cuento de hadas romántico. Originalmente titulada 3000, era un drama oscuro y serio, escrito por J.F. Felton a finales de la década de 1980. La historia se centraba en la dura realidad de las trabajadoras sexuales en Hollywood. Ton se inspiró en películas como El último deber, 1973 y Wall Street, 1987. En la versión original no había un final feliz para Vivian y Edward. En lugar de que Edward saliera de su limusina para rescatar a Vivian de la escalera de incendios y ella lo rescatara a él. El guión tenía un final mucho más oscuro. Según Roberts en 3000, Edward la arrojó del coche, le echó el dinero encima, si mal no recuerda, y simplemente se marchó dejándola en un callejón sucio. La escena final mostraba a Vivian en un autobús con su amiga y compañera trabajadora sexual, Kit, camino a Disneyland. Vivian simplemente miraba fijamente por la ventana y ahí terminaba todo. Después de dirigir el drama de 1988 Beaches, Gary Marshall leyó el guión de Elton y le interesó. Lo vio como la historia de una mujer que quería cambiar su vida y lo logró. Pero Marshall tenía una visión diferente. Imaginó algo más parecido a un cuento de hadas con un giro. Mi visión era una combinación de cuentos de hadas. Una vez le dijo a Julia que era Rapunzel. Richard Gere era el príncipe azul y Héctor Alzando era el hada madrina. Puede que no fuera una visión compartida por todos, pero funcionó. Aunque el tono de la película cambió, algunas escenas clave del guión original de 3000 se mantuvieron en la versión final. Por ejemplo, la terrible experiencia de Vivian
comprando en Rhoda Drive su cita con Edward en la ópera y la cena con el empresario James Morse, cuya empresa Edward planeaba adquirir. Alton creía que el estudio quería un final feliz debido a la química entre Roberts y Gere. Dijo que también habían hecho audiciones a actores como Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Sin duda, la película habría sido muy diferente si hubieran sido Al Pacino y Michelle Pfeiffer. Le dijo a Vanity Fair: puede que se haya acercado más al guión original y que tal vez no haya tenido un final feliz, pero la química entre Julia y Garros es evidente en la pantalla. Era evidente en las audiciones. Realmente no puedes imaginar que terminara de otra manera. Simplemente irradiaban luz cuando estaban juntos. Entonces, ¿cómo se unió Richard Gere a la película? Lo creas o no, Julia Roberts jugó un papel fundamental para que Richard Gere aceptara participar en Pretty Woman. Gere recuerda el momento en que Gary Marshall, el director, llevó a Julia a su apartamento de Nueva York para hablar del tema dejándolos solos. Para ser honesto, no sabía si iba a hacer esta película todavía, recordó Gere durante una reunión del elenco en el programa Today Show en 2015. Bueno, ya sabes, tuvimos un estreno. Fue anoche, hace 2 noches. Estábamos sentados uno frente al otro, conociéndonos y coqueteando. Entonces Gary llama y pregunta: ¿cómo va todo? Yo le digo: sí, sí. Y Julia toma una nota adhesiva a la gira y me la da. Decía: por favor, di que sí. Fue tan dulce. Así que simplemente dije que sí. Marshall luego coincidió con la opinión del guionista J.F. Elton de que los dos actores tenían una química innegable. La química entre Julia y Richard era perfecta. Él dijo: tenían tanto encanto que no creí que el público quisiera un final oscuro, y la verdad es que yo soy de los que prefieren los finales felices. El resultado, Pretty Woman, se convirtió en una de las comedias románticas más icónicas de la historia del cine. Roberts recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz en 1991 y también ganó un Globo de Oro ese mismo año. Mirando hacia atrás, admitió: no tenía nada que hacer en una película así. No podría haberlo hecho entonces. No podría hacerlo ahora. Gracias a Dios que se descartó. Se refería a la versión original mucho más oscura del guión. Es evidente que todo encajó a la perfección cuando se desechó la versión más oscura en favor del conmovedor relato que cautivó al público. La química entre Roberts y Gere, junto con la visión de cuento de hadas de Marshall, transformó lo que podría haber sido una historia sombría en un clásico romántico atemporal. ¿Qué dijo Richard Gere sobre Julia Roberts? Richard Gere recordó recientemente la inolvidable química que compartió pantalla con Julia Roberts, y lo hizo con un toque de humor. Durante una clase magistral impartida el domingo en el 81.1 o Festival de Cine de Venecia, excepto una sesión, el actor de 75 años bromeó sobre su dinámica en la exitosa película de 1990 Pretty Woman. Mientras veía la icónica escena en la que su personaje Edward desviste a Vivian, interpretada por Roberts al piano, Gere comentó: quiero decir, no había química. La sala rió mientras él continuaba: este actor y esta actriz obviamente no tenían química entre ellos. Hizo una pausa sonriendo. No había visto algo así en mucho tiempo. Es una escena muy sensual. Aunque décadas después los fans aún adoran su romance en pantalla, Gere tenía una visión más crítica de su personaje. Admitió que sentía que el personaje de Edward estaba muy poco desarrollado. En sus propias palabras, básicamente era un traje y un buen corte de pelo. Aún así, a pesar de su modesta interpretación del papel, Gere reconoció el gran éxito que tuvo la película. Esta es una película muy pequeña con un director maravilloso llamado Gary Marshall, dijo al público. Pero nos divertíamos haciendo esta pequeña película. No sabíamos si alguien la vería. Nadie le prestaría atención. Una de las escenas más apasionantes, la de Edward y Vivian al piano, ni siquiera estaba en el guión. Gere compartió que fue improvisada en el set y basada en su vida real. Gary me preguntó: ¿qué haces a altas horas de la noche en un hotel? Y yo respondí: bueno, suelo tener jet lag.
Gere explicó que a menudo encontraba un piano en el salón de baile o en el bar del hotel y tocaba. Así que básicamente improvisamos esta escena, recordó. Y yo simplemente comencé a interpretar algo melancólico que era la vida interior de este personaje. Fue un pequeño momento nacido de hábitos nocturnos. Pero como gran parte de Pretty Woman, se convirtió en una pieza de magia cinematográfica que los fanáticos recordarían para siempre. Julia Roberts ha tenido problemas con coprotagonistas antes. Julia Roberts puede haberse convertido en la novia de América en la pantalla, pero detrás de las cámaras, especialmente al principio de su carrera, las cosas no siempre fueron tan dulces. Se ganó un poco de reputación de ser difícil de tratar, sorprendiendo a muchos que la admiraban. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el rodaje de Hook en 1991, donde Roberts interpretó a la hada Campanilla. Se rumoreaba que los miembros del equipo la habían apodado Tinkerbell debido a las tensiones en el set. Cuando le preguntaron sobre el apodo en una entrevista con Entertainment Weekly ese mismo año, Roberts afirmó que nunca lo había oído, pero tampoco negó los rumores. Pero soy una persona normal, dijo. Quiero decir, si me siento en mi camerino durante 6 horas sin hacer nada, voy a decir, ¿qué demonios está pasando? Incluso el director Steven Spielberg, quien dirigió Hook, no eludió el tema. En una entrevista con 60 Minutes, admitió que no era un buen momento para que Julia y él trabajaran juntos. Cuando le preguntaron si volvería a formar equipo con ella, respondió con una sonrisa burlona. Esta es una pregunta para 60 Minutes, ¿no? Roberts reaccionó más tarde a la entrevista con sorpresa y le dijo a Vanity Fair: vi eso y se me salieron los ojos de las órbitas. No podía creer que esta persona a la que conocía y en la que confiaba dudara en defenderme, y los problemas no terminaron ahí. En 1994, admitió abiertamente que no se llevaba bien con su compañero de reparto en I Love Trouble, Nick Knoll. Con el paso de los años, han circulado rumores de que también ha tenido roces con otras figuras importantes como Hugh Grant e incluso Mel Street. En una entrevista más reciente con la edición británica de Vogue, Robert se sentó con el director de Notting Hill, Richard Curtis, quien reveló algo inesperado. Había tenido miedo de ella cuando se conocieron. Julia Roberts admitió una vez que al principio de su carrera tomó la decisión deliberada de no ser demasiado amigable en los sets de filmación. Esa revelación surgió durante una conversación reciente con el director de Notting Hill, Richard Curtis, para la edición británica de Vogue. Roberts le había dicho a Curtis: tenemos mejores y más divertidas conversaciones ahora que hace 25 años. A eso Curtis respondió con una sorprendente confesión. Tenía miedo de ti entonces. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la última semana de Notting Hill? Ella no lo recordaba, pero Curtis se lo recordó. Dijiste que hay que tener cuidado en las películas, cuidado de no ser demasiado amigable. Cuando ella preguntó por qué podría haber dicho eso, Curtis explicó porque ella dijo que alguien siempre se aprovechará un poco de eso. Siempre hay alguien que te invita de repente a conocer a su madre, a cenar y demás. Curtis lo entendió como una forma de Roberts de protegerse. Simplemente sentías que tenías que concentrarte en tu trabajo, dijo. Luego le preguntó si aún sentía la necesidad de contenerse. Roberts admitió que es complicado. Explicó que a veces se distancia porque no sabe hasta dónde podría llegar la familiaridad. Y a veces la gente se muestra tan familiar conmigo que les digo, hola, y me responden, Dios mío, hola. He abrazado efusivamente a completos desconocidos, compartió entre risas. En otra parte de la entrevista, Roberts habló con franqueza sobre cómo a veces se malinterpreta su personalidad. Creo que hablo con mucha claridad, dijo. Así es como me veo a mí misma. Soy muy directa. Pero añadió que no todo el mundo reacciona bien a esa franqueza. Hay muchas personas que no lo aceptan fácilmente y puede parecer muy duro, incluso cuando siento que solo estoy siendo honesta. Aún así, dejó claro que nunca intento ser cruel. Su estilo directo incluso influyó durante el rodaje de Notting Hill. Curtis reveló que Roberts le pidió una vez que cambiara una frase del guión, una frase que tuvo un impacto directo en su carrera profesional. En la película, Roberts interpreta a la famosa actriz Anna Scott, a quien le preguntan cuánto le pagaron por su última película. La cifra original era inferior, pero Roberts presionó para que fuera superior. Curtis admitió,
Te ofrecí un salario muy bajo, pero insististe en que cambiara el guión para que subiera el precio de tu próxima película. Fue una jugada astuta que demostró que detrás de la sonrisa amable y la honestidad de Roberts se escondía una mujer inteligente que comprendía tanto su oficio como su valía. A pesar de los comienzos difíciles, ella y Curtis terminaron siendo buenos amigos y colaboradores. Curiosamente, en medio de todos los rumores de fricción con un compañero de reparto con el que no tuvo ningún problema, fue con Richard Gere. Desde el principio de Pretty Woman, los dos simplemente congeniaron en pantalla y fuera de ella. El romance de Julia Roberts. Julia Roberts es una de las raras estrellas de Hollywood que parece haber encontrado el amor verdadero y duradero. Está casada con el director de fotografía Danny Moder desde 2002. Juntos tienen 3 hijos, los gemelos Hazel y Phineas, que ahora tienen 18 años, y su hijo menor, Henry, de 16. Roberts es conocida por ser una madre cariñosa y dedicada, y a menudo habla de lo mucho que valora su vida familiar. Pero antes de establecerse con Danny, Julia tuvo su cuota de relaciones que dieron mucho que hablar. Estuvo brevemente casada con el cantante de country Lyle Lovett de 1993 a 1995. Ese matrimonio sorprendió a muchos, pero no fue su romance más dramático. De hecho, el que realmente desató una tormenta mediática ocurrió en 1991, cuando rompió repentinamente su compromiso con el actor Kiefer Sutherland solo unos días antes de su boda. Retrocedamos un poco. Julia y Kiefer se conocieron en el set de la película Flatliners de 1990. Comenzaron a salir poco después de que ella se separara de Dylan McDermott, su coprotagonista en Steel Magnolia, y casi al mismo tiempo que Kiefer finalizaba su divorcio de Chamalia Cuth. Todo sucedió muy rápido. En agosto de 1990, Julia y Kiefer se comprometieron y planeaban una gran boda. Habían fijado la fecha para el 14 de junio de 1991 y planeaban casarse en un estudio de 20th Century Fox con muchos invitados famosos. Pero solo 3 días antes de la boda, Julia canceló todo. El día que se suponía que sería su gran día, se vio a Kiefer mudándose de la casa de Julia en Beverly Hills. Aún más sorprendente, Julia fue vista en el aeropuerto rumbo a Irlanda con Jason Patric, amigo íntimo de Kiefer y excompañero de reparto en The Lost Boys. La prensa se volcó en la noticia. El escándalo estalló y de repente, Julia no solo era la novia de América, sino también la nueva sensación de Hollywood. La gente no paraba de hablar del compromiso roto y de la escapada sorpresa con Jason. Julia, que siempre había parecido tan dulce y sensata, ahora era retratada como la novia fugitiva audaz e impredecible. 8 años antes de que interpretara un papel similar en la pantalla junto a Richard Gere. Cuando ella y Jason regresaron a Estados Unidos, se les veía como pareja, pero la relación no duró. Se separaron en 1992, poco después de que el revuelo empezara a disiparse. Aún así, el drama persistió. Julia guardó silencio durante un tiempo, pero en una entrevista con Rolling Stone en 1994 finalmente se sinceró. Desestimó los rumores sobre la cronología de los hechos diciendo: "He leído que fue días antes, horas antes, minutos antes. La verdad es que no importa cuántas veces lo repitas, él no estaba esperando en el altar. No fue el día anterior. Alguien más no se lo contó. No lo vio en la televisión. La gente no quiere saber". Después de eso, las cosas se mantuvieron tranquilas durante años, sin peleas públicas, sin insultos. El tiempo hizo su trabajo. En 2011, Jason y Kiefer incluso se reunieron en el escenario para una reposición en Broadway de esa temporada de campeonato. Cuando se le preguntó sobre el drama del pasado en una entrevista con Vulture, Jason aclaró las cosas. Todo eso es inventado. Tuvieron una relación que terminó y yo estuve con ella por un tiempo y terminó. Ambos se han casado varias veces posteriormente y creo que están bien. Pero nunca tuvimos ningún problema ni siquiera en ese entonces. Para 2021 los dos incluso se reían de ello. En el podcast Inside of You con Michael Rosenbaum,
Cuando el presentador mencionó la vieja historia de Irlanda, Jason lo tomó con naturalidad y Kefir se sumó a la broma con un susurro tranquilo, Irlanda. Pero luego con sinceridad agregó, te enamoras, te enamoras. No hay nada que puedas hacer al respecto. Ella es una persona extraordinaria y él también. Y cada uno sigue adelante. Mirando hacia atrás, no hay amargura, solo respeto. En una entrevista con People en 2016, Kefir incluso elogió la decisión de Julia de cancelar la boda. La calificó como un acto de valentía. Era posiblemente la mujer más famosa del mundo. Dijo, reflexionando sobre el éxito arrollador de Pretty Woman, que había convertido a Julia en una estrella mundial casi de la noche a la mañana. Y esta boda, que se suponía que sería algo entre nosotros dos, se convirtió en algo tan grande. Admitió que la presión era inmensa y que Julia había hecho algo valiente al alejarse cuando se dio cuenta de que no era lo que realmente quería. Creo que tuvo coraje. No era lo que quería hacer al final. Y creo que se necesitó mucho coraje entre todo eso para poder decir, no puedo hacer esto. El tiempo ha curado las viejas heridas y los tres han seguido adelante con sus vidas. Kefir se casó con Kelly Wynn en 1996, aunque luego se divorciaron en 2004. Desde 2014 mantiene una relación a largo plazo con su prometida Cindy Vela. Mientras tanto, Jason Patrick tuvo una larga relación intermitente con Danielle Schreiber entre 2002 y 2012 y tienen un hijo en común. Y Julia Bueno, finalmente, encontró la tranquilidad que buscaba en el director de fotografía Danny Moder. Se casaron en 2002 y siguen juntos criando a 3 hijos y manteniendo su vida alejada de los focos. ¿Has visto Pretty Woman? Si es así, ¿te gustó? Comparte tu opinión en los comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más contenido. También haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Lo disfrutarás.